Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya el día de hoy ya es sábado, ya estamos eh, en esta mañana que por estos rumbos de Houston está un poquito nublado, pero el clima está húmedo, así es que entre el calorcito con humedad y el día nublado, pero maravilloso. Maravilloso día y dándole gracias a nuestro Padre por un día más, dándole gracias por esta oportunidad de aprender día a día en su palabra y conocer su palabra. Su palabra nos llena de amor, de paciencia, de paz. Hemos mencionado las bondades del Espíritu Santo y con él encontramos de verdad esta paz que necesitamos en muchas ocasiones por vivir una vida tan ajetreada o hasta a veces por tener una vida llena de soledad. Entonces, bueno, pues hoy nos vamos a posicionar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. En el versículo 1 inicia diciendo lo siguiente. David preguntó, ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad en recuerdo de Jonathan? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo llevaron donde David y el rey le dijo, ¿tú eres Siba? Respondió, para servirte. El rey le preguntó, ¿queda todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad digna de Dios? Siba respondió al rey, todavía queda un hijo de Jonathan que está tullido de ambas piernas. ¿Dónde está? Preguntó el rey. Siba respondió al rey, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amén y amén. Hasta aquí vamos a parar. Yo los invito a que vayan y lean todo este capítulo y lean la historia de Mefiboset. Nos vamos a concentrar en este personaje de Mefiboset porque platicar del rey David nos llevaría, es una historia extraordinaria y maravillosa que poco a poco la vamos a ir compartiendo. Pero hoy nos vamos a posicionar en este personaje de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Jonathan y David eran muy amigos. Se amaban como hermanos, tenían un gran cariño y hubo un pacto y una promesa antes de que Jonathan muriera. Entre ellos pactaron que siempre verían uno por el otro, ya sea si faltaba uno o el otro. Gracias, mi amor. Qué bello es despertar y estar aquí trabajando en la oficina y que tu esposo te traiga tu cafecito. Gracias. Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, resulta que Mefiboset era el único descendiente que había quedado de Jonathan a la muerte del rey Saúl y su familia. Mefiboset, cuando los filisteos toman al rey Saúl y todo su ejército y mueren en esa riña, en esa guerra, la sierva de Mefiboset narra la historia que tenía aproximadamente 5 años, y la sierva toma al niño y lo lleva y el niño cae de tal forma que tiene un accidente y queda tullido, como dice aquí en su lectura, de ambas piernas. El niño no puede caminar. Entonces la sierva, por salvarlo, bueno, pues se lo lleva. Se lo lleva y el niño queda totalmente discapacitado. Bueno, resulta que esta mujer se queda con el niño y lo cuida como si fuera su propio hijo. El rey Saúl le pide a esta sierva que se encargue de él porque la mamá de Mefiboset había muerto cuando dio a luz. Entonces, cuando esta mujer se va y pasan los años y el rey David ahora sí se posesiona en el reino, un buen día se levanta y se le viene a la mente el rey Saúl y Jonathan, y dice, yo hice un pacto con Jonathan. Él se despierta, habían pasado ya muchos años,
Ya estamos hablando de que Mefibosé, yo creo que ha de haber tenido, habían pasado algunos 20, 25 años, entonces ya era todo una persona, un adulto. Entonces, se recuerda en esa mañana David y se habrá quedado algún descendiente del rey David. O sea, yo me imagino la escena. Se despertó y vino a su mente. Entonces, cuando él pregunta si había quedado alguien y el siervo Siba le dice, sí hay uno, un hijo de Jonathan que vive en Lodebar. Etimológicamente hablando, Lodebar significa lo siguiente, lo significa no y debar significa palabra, por lo tanto Lodebar significa no palabra. Ese pueblo se conocía como el pueblo que creía, pero la palabra de Dios no llegaba. Por lo tanto, era un pueblo, o sea, no era un pueblo para que alguien quisiera vivir ahí, no era un pueblo para que el que viviera ahí tuviera sueños, mucho menos llegar a pensar que su futuro podía ser prometedor. Entonces, resulta que el rey David, cuando le dices, entonces imagínense el pobre muchacho tullido arrastrándose como perro para poder sobrevivir y narra como una vida muy triste, muy fea, o sea, que no se la deseas a nadie, o sea, como dicen vulgarmente, si no se la deseas ni a tu peor enemigo, o sea, a nadie se lo podrías desear. Entonces ese muchacho teniendo esa vida tan triste, tan alejada de Dios, tan vacía, tan... Y vaya que venía o sea, él tenía el linaje del rey, Saúl. Entonces era un príncipe que tenía una vida muy, muy, muy fea. Entonces, cuando el rey David se acuerda y manda traerlo, Mefibosé se postra, está en el piso porque no puede caminar, recordemos, y se postra al suelo y hace su inclinación. Entonces le dice el rey David, no, ante mí no. Cuando te postres, hazlo siempre ante Dios. El rey David, un hombre con un corazón, luego vamos a hablar de él, porque es impresionante cómo vives su palabra de nuestro Padre, cómo al ir leyendo, lo hermoso de leer es cómo la imaginación vuela y vuela y corre y te puedes imaginar esas escenas. Entonces, Mefibosé, cuando es traído al rey David, imagínense viviendo allá en Lodebar, es traído al rey David, o sea, ¿con qué temor tenía? O sea, ¿por qué me manda a llamar? O sea, el rey David, ¿por qué me manda a llamar a mí? Entonces, cuando está ahí le dice Mefibosé, eso lo podemos encontrar en el versículo 8, donde le dice, ¿quién es tu siervo para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? Imagínense el amor propio que no tenía el propio Mefibosé. Qué triste ver cómo se sentía como un perro indigno de que nadie lo volteara a ver. Entonces el rey David le dice, no, ni lo digas, tú eres un príncipe, o sea, lo reconoce. ¡Qué corazón! Por algo Dios escogió al rey David. Vuelvo a repetir, es tan hermosa esta historia del rey David que luego la iremos a leer, pero ahorita en Mefibosé, cómo Dios escogió al rey David por ese corazón, no por sus capacidades musculosas, porque el rey David viene de otros 7 hermanos que sí estaban sirviendo al ejército del rey Saúl, y él no, porque era un niñito, un quencle que ni era tomado en cuenta por nadie, pero como él cantaba y alababa a Dios con su arpa desde niño, entonces Dios se fijó en su corazón, no en su potencia, no en su físico, no en su inteligencia, en su corazón. Entonces, cuando el rey David le dice a Mefibosé, todo lo que sea, lo que era de tu papá, de tu abuelo Saúl, todas las tierras de tu abuelo Saúl, y dice, y todo lo que le pertenecía a tu papá, te será devuelto, perdón. O sea, Mefibosé no lo podía creer. Mefibosé estaba perplejo
ante tal situación. Y todavía el rey el rey David le dice, pero no solo eso, y Siba se va a encargar de atender tus tierras y que seas tú, pero tú de hoy en adelante todos los días comerás en mi mesa como mi hijo, como un hijo más. Imagínate que toda esa desgracia que había caído en nosotros, en Mefibosé, pues, y se le devuelve porque el rey David recordó el pacto que había hecho con su hermano Jonathan, hermano no de sangre, pero había un amor, había habría una hermandad preciosa en ellos, y nunca se olvidó de ese pacto que le había prometido, que se habían prometido ambos. Entonces le dijo, y tú serás un hijo más, y lo atendió y lo cuidó como un hijo más. Yo me imagino cuando están ahí en la mesa cenando, él, recordemos que está discapacitado de sus piernas, pero la mesa se ve de aquí para arriba, y persona que llegaba no podía ver la discapacidad de Mefibosé, simplemente veía a otro hijo de David comiendo ahí con Amnón, Absalón, con los hijos del rey David, y compartiendo en esa mesa. Y yo me imagino el sentir de Mefibosé de que, o sea, yo creo que no creía lo que estaba pasando. Y si nosotros leemos la historia, yo los invito, porque esto nos llevaría muy largo para analizar, pero si lo aplicamos al día de hoy, ¿cuántas veces nosotros no hemos, en el transcurso de nuestra vida, no fuimos aventados puede ser por accidente, puede ser de manera, este, eh, ventajosa por alguna persona, que fuimos aventados ante la vida, y la verdad es que tuvimos ese accidente de nuestras piernas, por así llamarlo, y tenemos esa discapacidad de amar, de estar callados, de tener amargura, odio y resentimientos en nuestros corazones, esa discapacidad de no ver más allá, esa discapacidad donde no nos permite salir y ser libres, y vivimos en Lodebar, en ese lugar donde no había sueños, donde significa no palabra, donde no dejamos que la palabra de nuestro Padre penetre a nuestros corazones, esa discapacidad que hay en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, porque no somos capaces de dar, porque no somos capaces de vivir, porque no somos capaces de dejar que Dios obre en nuestros corazones. Pero que no fue culpa de Mefibosé, y no es culpa ahora de nosotros que alguien nos haya dejado caer. Hoy podemos resucitar en Cristo si lo queremos. Hoy podemos cambiar en Cristo. Cuando yo leí la primera vez, fue hace ya tiempo, la parte, este pasaje de Mefibosé, y lo sigo leyendo, no sé cuántas veces lo he leído y lo sigo leyendo, no puedo evitar no llorar, porque yo me imagino esa escena tan hermosa donde, imagínate hoy la promesa que Dios nos da cuando dice, todo lo que se te ha quitado te será devuelto 3 veces más. Entonces, a Mefibosé le fue devuelto gracias a que el rey David recordó ese pacto que tuvo con su hermano Jonathan. Y hoy, tal vez algo fue quitado de nuestras vidas. No sabemos qué es ni por qué. A veces conocemos las razones y a veces no, porque venimos de generaciones arrastrando cosas que desconocemos. Pero cuando limpiamos, sanamos y le damos permiso a nuestro Padre de que sea quitado, así como Mefibosé, las puertas serán abiertas del reino de Dios. Estaremos sentados a su mesa comiendo con Él. Y lo más hermoso, que todo será devuelto de lo que se nos fue quitado. Entonces, no me quiero extender tanto, pero por favor, yo les pido que vayan y hoy analicen esta palabra y piensen que hay una promesa de nuestro Padre que nos da la promesa de vivir en su reino. Y su reino lo podemos disfrutar desde aquí, en esta vida terrenal. Es más fácil vivir en verdad y no en mentira. Es más fácil actuar por el bien que por el mal.
es lo más fácil, pero desafortunadamente nos gusta actuar por el mal. Y yo los invito a que así como Mefibosé, si hemos sido discapacitados ante la vida por no dejar que Dios llegue a nuestros corazones, hoy le demos permiso. Hoy dejemos que cambie, que haga un cambio y que genere algo hermoso en nosotros. Lo creemos y lo declaramos en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hasta mañana, primeramente Dios, que tengan un sábado extraordinario. Y bueno, pues yo aquí a disfrutar de mi cafecito que mi esposo me trajo. Que tengan un día maravilloso. Nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta mañana, primeramente Dios.